Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Sí, buenas Bueno, noches, se escucha bien. gracias, buenas noches a todos. Vamos a iniciar, hemos esperado 10 minutos, creo que tiempo suficiente. Estamos viendo lo que es el proceso de la investigación, ¿ya? Hemos visto la estructura como tal, hemos empezado por el título, hemos visto lo que es el resumen, hemos visto también lo que es introducción, la primera parte, ¿no? Hemos desarrollado lo que sería propiamente el planteamiento del problema y lo que es el objetivo, pese que el objetivo va al final, eso hemos dicho, ¿no? Entonces, en el medio está la parte conceptual y eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy y también lo que son los métodos. ¿Listo? Bien, entonces empezaremos. Me voy a saltar esta parte, ya hemos visto. Entonces, estamos en la parte de lo que es introducción. Hemos dicho, el planteamiento del problema es el párrafo uno, o sea, o los que sea necesario, ¿no? Entonces, puede ser uno, dos o tres párrafos, ¿no? Para plantear el problema. Luego vienen los antecedentes conceptuales, ¿no? Respecto a la temática que están investigando, ¿ya? Pues básicamente es revisión bibliográfica, es decir, en algún momento les decía que ustedes tienen que tener el estado del arte de lo que están investigando, ¿ya? Entonces, si yo estoy investigando, no sé, sobre los huacas, entonces yo mínimamente tendría que haber leído qué investigaciones previas existe respecto a los huacas o definir conceptualmente o teóricamente lo que es una huaca, ¿no? Entonces, tengo que tener ya noción, conocimiento respecto al estudio que estoy realizando, ¿ya? Bien, entonces hemos visto el planteamiento, hemos visto el objetivo. Lo que vamos a ver ahora es el tema de los antecedentes conceptuales, ¿ya? Esto o este apartado, ¿no? Mm, es muy importante. Primero, para poder comprender y fundamentar la investigación que vamos a desarrollar, ¿no? Segundo, ¿sí? No es escribir por escribir cualquier información, sino tiene que tener cierta coherencia interna, ¿no? Y externa, ¿no? La redacción del documento, ¿ya? O de este apartado en todo caso, ¿ya? Para eso se siguen estos tres pasos. Primer elemento, evaluar la información existente respecto a lo que estamos investigando. Primero. Segundo, elaborar un esquema. Ahora, cuando decimos elaborar un esquema, es un bosquejo inicial y eso tiene que estar en función a las categorías de investigación, ¿ya? Si fuera una investigación cuantitativa, va a estar en función a las variables de la investigación, ¿ya? Entonces, eso es importante. Tiene que estar en relación a las categorías que estamos investigando. Una vez desarrollado el esquema y ya considerado, es decir, aprobado, obviamente vamos a revisar, vamos a analizar si está bien o está mal. Una vez ya revisado, analizado, vamos a recién elaborar propiamente este apartado que sería la parte conceptual teórica de la investigación. Ahora, la pregunta, ¿no es lo mismo la parte conceptual y la parte teórica? No es lo mismo una teoría que un concepto, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Aquí en mis manos tengo un bolígrafo, ¿ya? Esto es un bolígrafo. La definición conceptual sería, ¿no? Un instrumento que permite plasmar signos en una superficie como papel. Eso sería su definición conceptual de este bolígrafo, ¿ya? Ahora, ¿qué sería su teoría? ¿Ya? Entonces, teoría es conocimiento acumulado, ¿no ven? Conocimiento comprobado, acumulado respecto a lo que estamos investigando. Entonces, ¿qué sería, no?
Entonces, esto, o la teoría de este bolígrafo sería más o menos lo siguiente. Un instrumento que ha sido desarrollado en el siglo XV, que inicialmente estaba en base a tinta china y la pluma, ¿no? No sé, así, más o menos, ¿no? Entonces va a ir desarrollando, es un conocimiento acumulado sistemáticamente, eso es teoría, ¿ya? Entonces, nosotros aquí podemos utilizar tanto como definiciones conceptuales como la parte teórica de lo que nosotros estamos desarrollando, ¿ya? De lo que estamos investigando. Ahora, repito nuevamente, generalmente nos apoyamos, nos sustentamos en libros, ¿ya? Nos sustentamos en libros. Para eso, porque si copiamos como tal, eso es plagio, ¿sí? Eso es plagio, eso está penado por ley. Por tanto, nosotros debemos elaborar en base a algún estilo de redacción y presentación de textos académicos. Ahora, cuando hablamos de la difusión, las revistas a los que nosotros presentamos investigaciones, escritos, tienen ciertas normas de presentación. Ahí establecen, ¿no? Es como cuando hacemos tesis, la institución, la carrera en el cual estamos desarrollando, nos da un manual, ¿no ve? Un documento, una fotocopia, ¿no? Entonces ahí está, lo llaman protocolo, reglamento, directrices, ¿no? Le dan diferentes denominaciones. Más o menos de esa forma nos proporcionan, en el cual nos enmarcan muy bien el estilo. ¿Qué es el estilo? El estilo es la forma como vamos a presentar. Ya, eso es el estilo. En todo caso, en el estilo establece tipografía, tamaño de letra, márgenes, interlineado, tablas, figuras, todo eso establece en lo que es el estilo de presentación. ¿Ya? En un 90% de las revistas a los que se puede acceder, digamos, trabajan con el estilo APA, ¿ya? Un 5% trabaja con el estilo Vancouver, principalmente los del área de ciencias biológicas, farmacéuticas o medicina, ¿ya? Y el otro 5% trabaja en otros estilos como MLA, Chicago, Harvard, ¿no? Entonces, existen varios estilos para poder presentar o para poder elaborar ya un escrito académico. Nosotros, y ustedes han debido ver en plataforma, ya está escrito, ya hoy no escrito, sino ya está la plantilla, está en base a estilo APA, ¿ya? Entonces, en esta clase vamos a desarrollar este estilo. Inicialmente, antes de pasar al siguiente apartado, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna sugerencia? ¿Quedó claro? Todo claro, profe. Bien, entonces empezamos con el estilo. ¿Cómo vamos a hacer? En un momento vamos a hacer ejemplos, ¿ya? Entonces, en este momento vamos a ver primero inicialmente qué es APA o cómo se aplica el APA. No vamos a ver en detalle la parte de información general, sino nos vamos a entrar directamente a lo que nos interesa, ¿ya? Un estilo APA primero nos permite respetar los derechos de autor, lo que habíamos dicho, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo sobre la epistemología aymara, digamos, ¿no? Entonces aquí tengo un libro que se llama Epistemología e Investigación, ¿no? Entonces, ¿no? Digamos esta parte, ¿no? Que es epistemología, digamos, ¿no? Entonces yo lo copio, ¿no? Y presento mi trabajo. No estoy respetando los derechos de autor, estoy copiando de este libro. Si no doy a conocer esta fuente, estoy cometiendo el plagio, ¿ya? Ahora, para revisar plagio, existe un montón de herramientas, ¿no? En la web mismo existen plataformas gratuitas en las cuales puedes revisar lo que es el plagio.
Generalmente ahora se está poniendo de moda, ha sido desarrollado para las bibliotecas, pero ahora se está poniendo de moda, se llama, ahí no me acuerdo la aplicación, la herramienta. En un momento me voy a acordar. Entonces, eso, por ejemplo, ha sido desarrollado para las bibliotecas. Ahora están implementando en las universidades. Por ejemplo, recientemente hemos hecho un trabajo en la pedagógica. Entonces, ahí nos han pedido que pase por eso, ¿no? Y solamente se permite el 10% que tenga cierta similitud, ¿no? Entonces, ya es más riguroso ahora los trabajos y la mayoría en el exterior utilizan ciertos programas para poder revisar, ¿no? En lo que es el plagio. Entonces, no está citado bien, entonces ya simplemente te rebotan, ¿ya? Entonces, por eso es importante saber esta parte, ¿no? Entonces, pues, respetar los derechos de autor para no cometer los plagios de ideas, ¿no? También puede haber algunos errores, digamos, ¿no? O sea, digamos que yo he escrito este libro, aunque es de Rolando Barral, digamos, ¿no? Ha escrito, y esta parte, digamos, está mal, ¿no? Sí, yo no me da cuenta, lo he copiado, y el que está revisando sabe de la temática, entonces, ¿qué pasa? Va a decir, no, esto está mal, ¿no? Como yo no lo he citado a Rolando Barral, entonces el error es mío y no de el autor. Entonces, cuando yo cito, entonces la culpa o el error es del Rolando y no mío, digamos, ¿no? Y propiamente el APA nos sirve para poder unificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le doy en este momento, ¿no? Me van a hacer el trabajo final, ¿no? Va a contener estos elementos, digamos, o ni siquiera les digo eso, ¿no? Entonces ustedes van a decir, ahora, ¿cómo empiezo? Primero, no sé, título, después objetivo, después, ya, o sea, cada quien va a presentar, otro hará con introducción, otro incluso pondrá tal vez índice, no sé, pues, ¿no? Entonces, cada quien va a presentar de la forma como quiere presentar. Entonces, para mí revisar va a ser complicado, o algunos van a ser en Vancouver, otro en Chicago, otro en Harvard, otro siquiera sin citar nada, ¿no? Entonces, eso ya es un problema eh, muy grave, diríamos, en el ámbito académico. Entonces, para poder unificar, se utilizan estos estilos, ¿ya? Bien, ahora sí entramos propiamente a lo que nos interesa, ¿ya? Vamos a hablar de lo que son las citas. Propiamente del APA solamente se aplican lo que son las citas, tablas, figuras y referencias. Esos 4 elementos son los que se utiliza del APA. El resto lo pasamos por alto, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es una cita? ¿Qué es una cita bibliográfica? Una cita bibliográfica se da de 2 formas, ¿ya? Por ejemplo, lo que decía, mi temática está relacionada con esto, y aquí un párrafo que me interesa, un párrafo, o digamos una oración, me interesa, quiero copiar, ¿no? Copio tal cual sin cambiar absolutamente nada, ni una coma, nada. Copio tal cual. Estoy haciendo una cita, ya una cita. O digamos, todo este capítulo súper interesante habla sobre Edgar Morin, ¿no? Son, digamos, 20 páginas, los he leído todo y yo he captado la idea principal. En base a eso, yo lo he redactado con mis propias palabras, ¿sí? Pero sigue siendo en base a este documento. Entonces, eso también se llama cita bibliográfica. Entonces, ya sea que yo copie tal cual o lo redacte con mis propias palabras en base a una idea, se denomina cita bibliográfica. ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? ¿Qué es una cita bibliográfica? ¿Sí? Sí, sí, profe. Muy bien. Claudia, ¿quedó claro? Sí, sí, profesor, todo bien. Muy bien. A ver, Doris, ¿quedó claro? Sí, profe, Gisa. Vilma, ¿todo claro? Supongo que sí. Ya, muy bien. Eso es una cita bibliográfica. Ahora, he dicho, ¿no ven? Puedo copiar tal cual o puedo yo redactar con mis propias palabras. Cuando yo copio tal cual, eso se denomina cita directa o cita textual. Sigue siendo cita bibliográfica, pero de forma específica se conoce como cita directa o cita textual. Cuando yo
en base a alguna idea, redacto con mis propias palabras, eso se llama cita indirecta o cita parafraseada. ¿Quedó claro esa diferencia? ¿Sí? ¿No? Sí, Sí, profesor. Muy bien. Mayampi Yatishiri. Ya, Mayampio. Hemos definido qué es una cita bibliográfica. La cita bibliográfica es cuando yo copio tal cual o cuando yo redacto con mis propias palabras alguna idea que he obtenido de alguna fuente. ¿Ya? Eso es cita bibliográfica. Ambos se denominan de forma general cita bibliográfica. Pero de forma específica, como estoy diciendo, hay dos formas. Entonces, de forma específica, tiene su nombre. Cuando yo copio tal cual un párrafo, una oración, dos párrafos, no sé, eso se llama cita textual o cita directa, ¿ya? Cuando yo copio tal cual, sin cambiar absolutamente nada. Ahora, cuando yo en base a alguna idea redacto con mis propias palabras, eso se llama cita indirecta o cita parafraseada. Ahora sí, ¿verdad? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Muy bien. Ahora, ambos, en todo caso, cuando hacemos cita directa, cita textual, pues alguien diría, ¿no? Entonces yo copio todo el libro, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene? 120, 324 páginas tiene, ¿no? Pues alguien diría, no, pues yo me lo copio todo el libro, listo, ¿no? Si puedo copiar, si me permiten. No, no se trata, no es así, ¿ya? En APA solamente te permite hacer cita textual hasta 800 palabras, ¿ya? Vale decir, solamente puedo copiar de forma textual hasta 800 palabras de una fuente. Vale decir, aquí digamos tengo 3 libros, ¿ya? Entonces, 800, 800 y 800, ¿no? Como máximo, ¿ya? ¿Me dejo entender? Entonces, no es cuestión de copiar, sino es cuestión de copiar información que realmente aporta a tu investigación, ¿ya? Entonces, como estoy diciendo, hasta 800 palabras, pero hay algunas citas que son unos, no sé, 10, 20 palabras, ¿no? Entonces, en todo caso, la cita directa, estamos en esto ya, voy a remarcar. Por tanto, la cita directa se hace de dos formas, ¿ya? Cuando es menor a 40 palabras y cuando es mayor a 40 palabras. ¿Me dejo entender? Menor a 40 palabras y mayor Sí. a 40 palabras. Cita directa textual, cuando copiamos tal cual. Pero cuando hacemos cita parafraseada, ahora esto, como nosotros estamos redactando con nuestras propias palabras, no hay qué palabra vamos a contar, ¿no ve? Entonces, hay solamente se hace de una forma. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? Hola, hola, ¿me escuchan? Todo claro, profe. Todo claro, maestro. Muy bien. Ahora, ya sea cita textual o cita parafraseada, o en todo caso en cita directa, ya sea dentro del párrafo, fuera del párrafo, vale decir todo esto, se hace de dos formas, ¿ya? De dos formas. Por ejemplo, aquí he visto un autor súper interesante. A ver, les voy a preguntar a ustedes seguramente. Han hablado esto en epistemología, ¿no? Ya, a ver, aquí no aparece el otro autor.
Les pregunto, Mario Bunge, ¿conocen todos? ¿Saben quién es Mario Bunge? A ver, levanten las manitos, ¿quiénes conocen? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Filósofo, es un filósofo. Ya, entonces más o menos la mayoría conoce, ¿saben quién es Mario Bunge, no ve? Sí, a ver, buscaremos otro autor. Edgar Morin, vive todavía. ¿Saben quién es, no ve? Igual es un filósofo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, Edgar Morin o Mario Bunge son conocidos, ¿no? O la mayoría han debido leer sus libros, ¿no? O alguno de sus libros, ¿no? Mario Bunge, eh, Edgar Morin. Ahora, ¿alguien conoce a Rodolfo Crush? ¿Alguien ha escuchado? ¿No? Es igual filósofo, pero no es conocido en nuestro ámbito, ¿no? Tal vez alguno que otro conoce, pero no es conocido en nuestro ámbito, ¿ya? Ahora, eso es la importancia aquí. Eso marca la diferencia. Hay algunos autores que son importantes mencionar, son destacados en el área. Hay algunos autores que lo han escrito espectacular, pero el autor, el nombre del autor, no suena, ¿ya? Nadie lo conoce, ¿ya? Entonces, cuando es necesario destacar al autor, a eso se llama cita narrativa. Cuando no es necesario destacar al autor, a eso se llama cita parentética, ¿ya? Hasta ahí creo que no sé si algunos ya se han perdido o están claros. A ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Está claro? ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo nada? Está ¿Sí? perfecto, profe. Muy bien. Ahora, aquí en la presentación está, pero nos vamos a ir a la parte práctica, ¿ya? Vamos a hacer la parte práctica, ¿ya? Voy a hacer citas textuales, citas parafraseadas y ustedes me van a analizar, vamos a analizar todos, ¿ya? Entonces, logran ver documento Word, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. Sí, se ve. Muy bien. Voy a aumentar tamaño de letra para que se vea bien, ¿ya? Nada más por eso. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando estamos haciendo esta parte, la parte conceptual, la parte teórica, entonces nosotros estamos redactando. Por tema de tiempo voy a hacer así, ¿ya? ¿Ya? Y resulta que queremos copiar una oración completa, ¿ya? Abro comillas, ¿ya? Abro comillas y empiezo a copiar, ¿ya? Digamos que es hasta ahí. Cierro comillas, ¿ya? Cierro comillas. Abro paréntesis, coloco apellido, ¿no? De la fuente consultada. Yo por el ejemplo estoy poniendo mi apellido, ¿ya? Año, coma, número de página. Digamos que es del 34. Cierro paréntesis, punto final o punto seguido, ¿ya? Digamos que es punto seguido. Listo, digamos que es hasta ahí el primer párrafo, ¿ya? Ahorita vamos a continuar ahí. Para que se vea mejor, voy a hacer interlineado 1.5, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos iniciado con comillas, hemos terminado con comillas, ¿ya? Todo esto es el texto que hemos copiado, ¿ya? Yo estoy marcando para que ustedes vean nada más, ¿ya? Una vez así dando clases y me presentan de esta forma, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Es que usted nos ha enseñado de esa forma, ¿no? Entonces, no, simplemente es para que vean qué elementos contiene una cita textual, nada más, ¿ya? Esto es el texto citado. Si nos vamos a la parte de abajo, me dice que son 8 palabras, ¿ya? 8 palabras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es toda una, 6, 7, 8. Sí, está bien, ¿no? Son 8 palabras, ¿no? Entonces, he dicho, cuando es menor a 40 palabras y mayor a 40 palabras. En este caso, esto es menor a 40 palabras. Entonces, primer elemento. El texto citado inicia con comillas y termina con comillas.
Segundo elemento, entre paréntesis, lo voy a marcar también, ¿ya? Entre paréntesis, ¿ya? Está el apellido, aquí no estoy diciendo nombre completo, nada, apellido, ¿ya? Segundo elemento, año de la publicación, ¿ya? Año de la publicación. Tercer elemento, el número de página. Ahora, ¿por qué se coloca el número de página? Porque es una cita textual, o sea, estoy copiando exactamente de una página, ¿ya? Estoy copiando tal cual, solamente estoy transcribiendo, ¿ya? Por eso debo colocar estos elementos. Ahora, como se habrá visto, aquí empiezo directamente con el texto, por tanto, los datos de la fuente consultada están entre paréntesis. A esto se llama cita textual parentética. Aquí no lo estoy resaltando al autor, sino lo que me interesa aquí solamente es el texto. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? Perdón. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy bien. Listen, una consulta. Aquí Adelante. lo que está arriba, ¿no ve? Es redactado con nuestras propias palabras y al final también, ¿no ve? ¿Siempre es necesario eso o simplemente, o podemos hasta el número de página, punto aparte podemos poner? Ya, bien la pregunta. Esto es criterio, ¿no? Yo podría empezar directamente con la cita de esta forma, o como dices, yo podría terminar directamente con la cita. Eso ya es criterio, ¿ya? De la redacción. ¿Me dejo entender? Sí, Muy bien. Entonces, esta es la primera forma que sería cita parentética, ¿ya? Exactamente voy a hacer esto. Para eso, mejor voy a copiar este mismo, ¿ya? Exactamente va a ser lo mismo. Solamente que aquí voy a colocar un conector, ¿no? Voy a poner según Pairumani, año, ¿no? Aquí ya lo he sacado al autor, ya lo estoy colocando, y entre paréntesis aquí lo estoy colocando el año. Termina la cita, como aquí ya está el apellido y el año, aquí ya no es necesario, solamente coloco el número de página. Es exactamente lo mismo que el anterior. A esto se llama cita narrativa. ¿Por qué? Porque lo estoy resaltando al autor. Aquí en el primer ejemplo no me interesaba el autor no era importante, lo que me interesaba era solamente el texto. Aquí me interesa el autor. Ahora aquí estoy colocando un conector. Ahora este conector puede ser cualquiera, ¿ya? Ustedes busquen el mejor conector, ¿no? Para Pairumani, según, no sé, el documento que presenta Pairumani, no sé, pues, ¿no? O sea, cualquier conector ustedes se pueden inventar, ¿ya? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. No tiene que quedarse en ninguna duda, ¿sí? Porque vamos a revisar muy bien sus trabajos, ¿no? Hay un compromiso, ¿no ves? Los mejores trabajos van a ser publicados, ¿no? ¿Ya? No hay preguntas. Paso, ¿sí? Hola, ¿escuchan? Sí, profe. Sí, Muy bien. Listo. Ya hemos visto cita textual corta, es decir, cuando son menor a 40 palabras. Ahora vamos a ver cómo se hace cuando son más de 40 palabras. Algo importante, cuando son más de 40 palabras, no puede estar dentro del mismo párrafo aquí. Por ejemplo, aquí está dentro del mismo párrafo, ¿no? Como les decía, puede iniciar, puede terminar, eso ya es, no es relevante.
pero lo que sí importa es que todo esto es un párrafo, la cita está en el mismo párrafo. Si quieren, en el mismo párrafo puede haber 2, 3 citas si quieren, no hay problema, eso ya es criterio de redacción, ¿ya? No hay una regla para eso. Pero lo que quiero decir aquí es que cuando son más de 40 palabras, tiene otra característica, y eso ustedes van a ver en los libros. Por ejemplo, aquí he visto varias citas, ¿no? No sé si logran ver. Aquí. Aquí está normal y aquí está en otro párrafo, un bloquecito, no sé, con sangría. ¿No ve? No sé si se nota. Sí, se ve poquito, pero se ve. ¿Ya? Entonces, esa es la característica. ¿Ya? ¿Cómo hacemos? Supongamos que aquí quiero hacer otra cita. ¿Ya? Voy a ver, aquí voy a escribir. Digamos que todo esto, generalmente más de 40 palabras, es más de 4 líneas de texto. ¿Ya? Digamos que esto, todo esto, ¿de dónde empieza? Digamos que es aquí, ¿ya? Todo esto, digamos que es mi cita, ¿ya? Y me dice, aquí son 27 palabras, pero vamos a suponer que son más de 40 palabras, ¿ya? Entonces yo no puedo hacer aquí, ¿no? Comillas, ¿no? Si son más de 40 palabras. No así, sino hago en un bloque aparte, ¿ya? En un bloque aparte. Vale decir, voy a hacer en un bloque así, ¿ya? Ahora hasta ahí, nada es diferente. Entonces, yo le pongo sangría de 5 espacios desde el margen izquierdo, ¿no? Entonces pongo sangría. Ya, algo ya es diferente, ¿no? Primer elemento, coloco sangría. Ya no lleva comillas, aquí ya no lleva comillas. Ya no lleva comillas. Segundo, voy a quitar el interlineado a simple, es decir, a un. Listo. Ahora sí se nota, ¿no? Aquí voy a colocar más texto para que se note, para que vean la diferencia. Ahora sí es diferente, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Es Sí, más se ve. ceñido y tiene sangría. Ahora, aquí voy a hacer de forma parentética. Abro paréntesis, nuevamente apellido, año y página. Listo. Algo importante. Esto es el texto que he copiado. Es la cita. Aquí está el punto final. ¿Ya? Ahí está el punto. Y aquí entre paréntesis están los datos de la fuente consultada. Aquí ya no lleva punto. ¿Logran ver? Esos detalles también son importantes, ¿ya? Aquí el punto lleva aquí, cuando termina la cita. Aquí colocamos la fuente y ya no lleva puntuación. En cambio, aquí era totalmente diferente. Los errores frecuentes son aquí. Me ponen incluso antes de las comillas, así me ponen. No, nada que ver, ¿no ve? Eso aprendemos el lenguaje, ¿no ve? O algunos me ponen después de las comillas. No. El punto aquí va recién después de citar, ¿no? La fuente, aquí de la misma forma, ¿sí? La diferencia está aquí. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Muy bien. Esto es la forma parentética. Ahora hagamos la forma narrativa, ¿ya? Ya, de la misma forma. Este texto mismo me voy a copiar, ¿ya? Para no estar haciendo de nuevo. Ya sabemos que tiene que estar en un bloque, hemos puesto sangría, pero yo puedo colocar así. Digamos que aquí quiero colocar, yo puedo colocar así, ¿no? Tal como afirma Pairumani, ¿no ven? El año, ¿no? 2 puntos podría colocar y aquí simplemente queda el página, ¿no? Porque aquí ya está los otros datos del autor. O podría hacer yo de esta forma, aquí coloco punto y aquí, ¿no ven? Pairumani 2020, ¿no?
O aquí puedo colocar según Pairumani 2020. Eso también es criterio. Pero cuando es narrativa, recuerden, el autor debe estar fuera, ¿no ve? No puede estar así. Algunos me ponen así. Pero usted ha dicho que debe estar, ¿no? No, no así. Si no, tiene que estar fuera. Esto tiene que ser un bloque aparte. Ahora, si no es necesario, lo hacen de esta primera forma, de forma parentética. Eso es cita textual larga, es decir, más de 40 palabras. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? No por ahora. Muy bien. Ya hemos terminado todo lo que es la cita textual. ¿Ya? La cita textual. Ahora nos vamos a ir a la cita parafraseada. ¿Ya? La cita parafraseada, hemos dicho, es cuando nosotros redactamos con nuestras propias palabras en base a alguna información. Entonces, digamos que esto estoy redactando en función a lo que dice el señor Pairumani y al final abro paréntesis, coloco apellido, coma, el año. ¿Ya? Punto, digamos. Sigo redactando. Listo. Está ahí, digamos. Ahora aquí, digamos, tal como afirma Pairumani, ¿sí? Digamos, esto es de 2019, ¿no? Digamos que eso está ahí, listo. Ya hemos hecho las dos formas. Esto es la forma, todo este texto corresponde o está en base a este señor, que es Pairumani, y esto es la forma narrativa, ¿no? Ahora, todo este texto corresponde igual a este señor. Esto es la forma parentética. Más fácil, solamente necesitamos apellido y lo que sería el año de publicación. Nada más. ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó claro? Quedó claro. Muy bien. Ahora, algo frecuente que se da cuando hacemos citas, ¿ya? Lo siguiente. En tema de abreviación primero, he utilizado en las citas textuales la abreviación de PAG, ¿no ve? Como sinónimo o como abreviación, digamos, de página, ¿ya? Entonces, en las abreviaciones, página se abrevia de esta forma o de esta forma, ¿ya? Página se abrevia de esta forma o de esta forma. Entonces, tiene dos abreviaciones. Ustedes adoptan el que mejor les parezca, pero no pueden mezclar, es decir, no pueden colocar, digamos, en esta parte como abreviación simplemente P y en esta parte PAG, no. O sea, si van a utilizar PAG, tiene que ser en todo el documento. Si solamente van a utilizar la letra P como abreviación, en todo el documento. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, sí. ¿Ya? Ahora, generalmente, cuando se automatiza, Word tiene APA por si acaso, ¿no? Entonces, ahí, como abreviación, sale PAG, ¿no? Ahora, en Drive también se puede automatizar el APA. Entonces, ahí también sale PAG. Entonces, yo estoy acostumbrado a utilizar de esa forma y por eso mi abreviación de mí es el PAG, ¿ya? Bien, ahora lo siguiente es primer elemento. Siguiente elemento. Digamos que yo estoy haciendo cita textual y la cita textual, digamos, inicia en la página 62, en esta última parte, y abarca hasta la página 63. Ya son dos páginas. Entonces ya es plural. Entonces cuando es plural, ¿no? Se pone de esta forma. Páginas. Páginas. Entonces, la P, si voy a utilizar la abreviatura P, entonces plural es así. PP, punto. ¿Ya? Y si va a ser PAG mi abreviación, entonces aquí voy a aumentar una S. ¿Ya? PAGs, cuando es plural.
Entonces, ¿cómo hacemos? Eso va a ser en cita textual. Digamos que es esto, ¿no? Pags, ¿sí? 12, digamos, guión 13, ¿no ve? Entonces, eso es plural. O supongamos aquí arriba, ¿no? Eh, aquí PAG, ¿no? O PP, digamos, 34, 35. Eso es plural. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Por Sí, ahora ¿no? no. Ok. Ya. Eso como primer elemento. Lo siguiente que también suele pasar es que, por ejemplo, digamos en esta cita, todo este párrafo, digamos, he copiado, pero estas 3, 4 letras no me sirven. Estas 3 letras, digamos, no me aportan al trabajo en nada. Puedo omitir. Cuando omito, solamente coloco puntos suspensivos, ¿ya? De esa forma. Eso significa que hay omisión en esa parte. Ya no hay que colocar, por si acaso, así. No, no, no se coloca de esa forma. Solamente puntos suspensivos de esta forma. Eso significa que hay omisión. Ahora, las omisiones no pueden ser al principio así, ni al final así. Las omisiones siempre van a ir al medio. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? No, profe. Ok. Otro elemento. Digamos en esta cita, ¿ya? Esta cita está espectacular, el texto, pero falta conector. Falta alguna palabra que permita que engrane muy bien el texto, ¿ya? A eso llamamos argumentación, ¿ya? Argumentación. Entonces, digamos aquí, necesita alguna palabra, ¿ya? O sea, son conectores generalmente, o algunas palabras, ¿ya? No es por si acaso argumentar, es decir, refutar o explicar, no me refiero a eso, sino a aumentar alguna palabra que fuera necesario para que se entienda mejor, ¿ya? La cita, a eso me refiero. Entonces, en ese caso, digamos, coloco lo que son los corchetes, y en corchetes voy a colocar alguna palabra que fuera necesaria, ¿ya? Entonces, estos corchetes me indican de que en esa parte yo lo he aumentado, ¿ya? Yo lo he aumentado. ¿Me dejo entender? Eso se da en una cita textual, pues, no en parafraseada, nada que ver. ¿Queda claro el de la argumentación? Profe, Sí, en los corchetes que ha colocado, ¿se puede aumentar una palabra o cuántas palabras? Las palabras que sean necesarias, pero tampoco abusen de toda una oración, no. Las palabras que sean necesarias, solamente esto me permite para que se comprenda mejor la oración. Nada más, para eso nomás es, ¿ya? No es Ya, para dar tu punto de vista, para refutar, no. Para eso, o sea, después de hacer la cita, puedes refutar, puedes dar tu punto de vista, lo que sea, ¿no ve? Puedes refutar, argumentar, si quieres, ¿no? Esto solamente cuando es necesario eh, que el texto se entienda de la mejor manera. En ese momento se utiliza. ¿Queda claro? otra pregunta, profe. Omisión y argumentación es para cita textual para más de 40 palabras o menos de 40 En palabras. los dos, para los dos. Ah, ya. Listo. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Sigamos entonces. Otro detalle, igual en cita textual, ya sea corta o larga. Voy a poner lavar. ¿Está bien? Me refiero a asear, lavar. ¿Está bien escrito? ¿Sí o no? Si quieren pongo así. ¿Logran ver? ¿Está escrito bien o mal?
Está mal, ¿no ven? Sí, Con B Es con chica B tiene que ser, ¿no ven? V. ¿Sí? Con V, exacto. Ahora les he dicho, ¿no? Cuando es cita textual no te pueden cambiar nada, o sea, tienen que copiar tal cual. Y si yo presento así, ¿no? El lector va a decir, uy, este Pairumani bien chacra, me va a decir, ¿no? O sea, ha copiado y ha copiado mal y se me va a reír mi cara, ¿no ven? Entonces, para que no ocurra eso, al lado de cada palabra o de la palabra con error, se abren los corchetes y se coloca la palabra SIC, así como está. ¿Logran ver? Al lado, si hay varias palabras, al lado de cada palabra coloco esto, SIC. Este SIC es latín, significa que el error es de la fuente original y no de nosotros al momento de copiar. Esto utilizan mucho en periodismo, por ejemplo, ¿no? Cuando hacen citas textuales en periódicos, cuando escriben, ahí ponen SIC, SIC, ¿no ve? Es cuando hay errores de la persona que han entrevistado, que han dado cobertura, ¿no ve? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen? Está todo Perdón, bien. una consultita. Sí, Entonces, el SIG solo es para denotar que es una transcripción con error. sí. Es en todo caso para denotar que el error no es de nosotros, sino es de la fuente original. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nada? No, profe. Muy bien. Listo. Lo otro, aquí mismo, lo que ya hemos hecho, no más voy a hacer ya. Por ejemplo, no sé, no tengo... Ah, ya, pero aquí no vamos. Digamos que este texto ha sido escrito por dos autores, ¿ya? Dos autores han escrito. Pues yo no puedo solamente mencionar a uno, sino si son dos, lo tengo que mencionar a los dos. ¿Cómo lo hago? Entonces, ya sea en cita textual o cita parafraseada, ¿no? Voy a mencionar a los dos. Ahora, algo importante aquí. La fuente consultada puede tener solamente un autor, ¿no ve? O puede tener varios autores, ¿sí? Varios autores. Eso significa que en APA se debe dar a conocer todo aquello. Vale decir que si tiene un autor, mencionamos en todas las citas a ese autor. Pero imaginemos que la fuente tiene dos autores. Cuando son dos autores, mencionamos también en todas las citas a los dos autores. ¿Sí? Ahora, cuando tienen más de tres autores, solamente se menciona al primer autor. ¿Sí? Al primer autor. Seguido de la frase et al. ¿Sí? Et al. ¿Qué significa et al? Significa y otros. ¿Ya? Y otros significa. Entonces, pongamos también ejemplo. Profe, se detuvo la presentación, el Word. Ah, ya. Ahora sí. Ahora sí, ¿no ve? Sí. Ya, voy a volver a hacer. Entonces. Algo pasó. Y a mí me están viendo o no se ve. Ahora Sí, ¿no sí. ve? Sí, ahora Creo no. que son algunas bajas, algo pasa. Bien, entonces voy a poner aquí, ¿ya? Digamos un autor, ya no hay problema, hemos hecho todo, ¿no? Pero digamos que son dos autores. Entonces aquí coloco y, digamos, el otro autor es Condori, ¿ya? Y Condori, coma, 2019, ¿no? Ahí está. Entonces he colocado el otro autor y he colocado el conector. Eso es I inglesa, ¿no?
¿Ya? Ahora en algunos casos dicen, van a trabajar castellano, dicen, ¿no? Entonces colocan y, ¿no? Ya está. Cuando son dos autores. Ahora, cuando son tres autores, ¿se entiende, no ve? Cuando son dos autores, ¿no ve? Ya sea en cita textual o en cita parafraseada, en los dos. Sí, se entiende. Bien, entonces, eso, ¿no? En cita textual o parafraseada. Ahora, cuando son más de tres autores, solamente se menciona al primero, pero seguido de esta frase. Y en cursiva. Et al punto com. A ver, para que se vea bien, aquí voy a colocar textito ya. Ahí está. Esto hemos aumentado. Y la coma continúa. Pairumani, no hay coma, nada, directamente et al en cursiva, punto. Luego normal la coma, año, número de página. ¿Qué significa esto? Significa y otro significa. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Muy bien. Ahora, lo otro también que se da, generalmente eso en citas parafraseadas, ¿ya? En citas parafraseadas. Por ejemplo, todo esto hemos hecho una cita parafraseada del señor Pairumani. Pero imaginemos que yo he leído estos dos libros, tres libros, digamos, ¿ya? Tres libros he leído. Los tres tienen cierta relación, por tanto, yo hago un extracto, un resumen, una especie de resumen, digamos, es decir, parafraseo los tres. Esto representa a los tres. No estoy diciendo tres autores, no estoy diciendo una fuente con tres autores, no estoy diciendo eso, sino estoy diciendo tres diferentes fuentes, cada uno tiene su propio autor. Entonces, cuando se presentan de esa forma, cuando son tres autores, se hace de la siguiente forma. Digamos, Pairumani es el autor de una de las fuentes consultadas, punto y coma, coloca al siguiente autor, digamos que es Condori, coma, digamos, este es de 2015, digamos, punto y coma, y esto es Mamani, coma, digamos, 2019. ¿Me dejo entender? ¿Quedó claro? Ahora, esto es otra fuente, es una segunda fuente, y esto es una tercera fuente. Es decir, he parafraseado todo este parafraseo, este texto, corresponde a estas tres fuentes. Son tres fuentes totalmente diferentes. Supongamos que son tres libros. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Claro, eso pasa cuando coincide que en un párrafo van a estar los tres, pero puede ser que esto pase en diferentes partes de mi trabajo, o sea, y va a ser indistinto, ¿no? Va a ser arriba uno, a la mitad otro y al final otro. Esto, Claro. lo que acaba de explicar, nos pasa si coincide, ¿no? Que los tres justo hablan de algo y hago esa cita, y bueno, pero no creo que normalmente pase eso, me parece, ¿no? O bueno, tal vez. Esto más bien es común en área de ciencias sociales. Mm, Es muy común esto. ¿Ya? Entonces, digamos, ya no veo. sé, estoy parafraseando un término, no sé, fiestas patronales, ¿no? Entonces, fulano de tal dice esto, fulano dice esto, fulano dice esto, ¿no? Y yo hago una sola cita parafraseada de esta forma. Y van a ver mucho en ciencias sociales esto. ¿Ya? Es muy común. Más bien en cuantitativa no pasa esto. ¿Ya? O sea, es raro. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿cómo sería aquí?
Esto es, por ejemplo, parentética, ¿no? Entonces separamos con punto y coma, ¿no? Ya está. Ahora, ¿qué pasa si es narrativa? Entonces aquí separo con comita, ¿no? Coma, entonces coloco Condori, entre paréntesis coloco, digamos, 2015, cierro paréntesis, y Mamani, entre paréntesis, 2019. ¿No ve? Porque a los tres estoy resaltando, ¿no ve? O sea, tengo que resaltar. ¿No ve? Entonces, así va a ser cuando es narrativa. Esto es parentética. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Todo claro? ¿Se entiende? Sí, maestro, todo claro. Muy bien. Para terminar esta parte, y eso también va a ocurrir en citas textuales. Por ejemplo, hoy en día es muy frecuente revisar documentos en línea, páginas, páginas web, blogs, posts de Facebook, Twitter, algunos videos en YouTube, Vimeo, otra plataforma cualquiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, les pregunto, ¿una página web tiene número de página? ¿Sí o no? No, no tiene. No tiene. Ujú. Entonces, se coloca el número de párrafo, ¿ya? Párrafo. Entonces, en vez de poner página o P, van a colocar la abreviación, que es párrafo. Esta es la abreviación, ¿ya? Entonces, ustedes cuentan párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, listo, o cualquier párrafo, ¿no? Entonces, cuentan y colocan el número de párrafo. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? En el ¿Sí? ¿No? caso, profe, en el caso que saquemos, digamos, de la página web, generalmente a veces en la página web no encontramos al autor, sino solo tenemos El título. página, o sea, el link, digamos. ¿Cómo colocamos eso? Si ¿Ya? no encontramos el autor. ¿Ya? Muy bien. ¿Y Cuando no se cómo tiene ponemos? autor, reemplazamos por el título, ¿ya? Por el título. Por ejemplo, puede ser igual un libro, digamos, ¿no? Ni siquiera dice anónimo, nada, no tiene autor. Listo. Y eso es frecuente, como me decías, en las páginas web, en los blogs, en algunos casos, por ejemplo, Wikipedia, ¿no? No tiene autor, ¿ve? Entonces, en ese caso, colocamos el título, ¿no? De la página, del documento, ¿no? Colocamos el título. Digamos que esto se llama, digamos, no sé, saberes andinos de Bolivia. Listo. Entonces, en vez del título, lo he reemplazado por el, perdón, en vez del autor, lo he reemplazado por el título. ¿Queda claro? ¿Sí? Profe, ¿No? Ahora, lo mismo pasa, por ejemplo, en tema de normativas, ¿ya? Entonces, no van a colocar, una vez me pusieron, ¿no? No sé, Constitución Política del Estado, ¿no? Me pusieron Juan Evo Morales, ¿no? Entonces, no, ¿ya? No. Entonces, cuando son normativas, se coloca el nombre de la normativa, ¿ya? Entonces, voy a suponer aquí, Constitución Política del Estado. Página 2000, esto es de 2009, ¿no? En Bolivia. Ahora, por ejemplo, ¿no? Aquí yo tengo una constitución y es de la vicepresidencia, ¿ya? Y no sé, mi otra constitución, digamos, desde la UPS SRL, de otra editorial famosa aquí en Bolivia, y es más pequeña y es más gordo, ¿no? Y tenemos la Gaceta Oficial, es más grande, ¿no? Entonces, en tema de normativas, las páginas no igualan, ¿ya? Por tanto, en vez de colocar la página, se coloca el artículo. Entonces ponen artículo, digamos, 4. ¿Me ve? ¿Me dejo entender? Eso en las citas textuales. Ahora, en citas parafraseadas solamente es el nombre el nombre y el año, ¿no ve? Ahí no van a tener problema. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta?
¿Sí? ¿No? Dicen, y cuando ¿Sí? es, por ejemplo, encontré un texto del Ministerio de Educación que lo tengo en físico, ¿Ya? ¿pongo Ministerio de Educación o cómo? ¿Y la página? Exactamente. Cuando es, por ejemplo, lo que hemos visto, lo que hemos hecho en los ejemplos es de personas naturales, ¿no? Con nombre y apellido. Ahora, también hay personas, se llama autor corporativo, se llama, según APA, ¿ya? Autor corporativo. Autor corporativo es una institución. Como me dices, por ejemplo, aquí, pues no voy a colocar apellido, no voy a colocar el nombre del texto, sino el autor como tal dice ahí abajo, Ministerio de Educación. Entonces coloco Ministerio de Educación de Bolivia. Listo, ¿no ve? Coloco eso, ¿no? Entonces ahora que está de moda la pandemia, entonces Organización Mundial de la Salud. ¿No ve? ¿No ve? Eso es autor institucional, autor corporativo. ¿Me dejo entender? Entonces hay algunos textos que no tienen autor, no está nombre y apellido, sino está el escudo, el logotipo, ¿no? Entonces van la contraportada, ahí están los datos, ¿no? O sea, ¿no ve? Entonces de ahí van a sacar, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, profe, una consulta. Como la compañera decía, igual en caso de que quiera hacer referencia a alguna ley o decreto supremo. ¿Ya? Lo mismo como hemos hecho con la Constitución. Entonces, decreto supremo número tantos, ¿no ve? 2020, ¿no? Y si es textual, coloco el artículo, ¿no? Ah, ya, ya. Ya, profe, gracias. Exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora, la pregunta que siempre me hacen y ustedes no me han hecho, ¿no? Ahora, ¿cómo hago si es PDF, si es del internet? Exactamente lo mismo, ¿ya? Esto es de forma general para cualquier tipo de fuente, ¿ya? Fuente puede ser libro, puede ser revista, puede ser periódico, puede ser video, puede ser un blog, una página, un post de Facebook, de Twitter, lo que sea. Todos se hacen de esta forma, ¿ya? Tal vez puede tener alguna pequeña variación, pero por lo general, esto es para todo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nada? Listen, ¿Sí? una última pregunta. Y si son, por Adelante. ejemplo, de algún ministerio con otras universidades, Entonces colocan, digamos, si son dos o tres, colocan a los tres, a los dos. Pero si son más de cuatro, solamente al primero. ¿Ya? Ni siquiera seguido del et al, solamente al primero. Eso es para autores corporativos, ¿ya? ya listen. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nada? Bien. Para terminar, un detalle más. Por ejemplo, digamos que yo he visto un video, ¿no? Por ejemplo, estamos grabando, ¿no? Si alguien me quiere hacer una cita, digamos, ¿ya? ¿Un video tiene número de página, sí o no? No, ¿Número de párrafo, sí o no? No, No. ¿Número de escena, sí o no? mm, tal vez el minuto en el que Exacto, queremos no dice, hacer. no ve, alguien me decía, tiene número de escena, es por escenas, me decía una vez, ¿no? Entonces, sí, posiblemente han grabado por escenas, todo, pero no dice, pues, escena 1, escena 2, ¿no? No sale así, ¿no? Entonces, cuando es audiovisual, es decir, videos, podcasts, webinars, todo eso, se utiliza marcador de tiempo, ¿ya? Marcador de tiempo. Entonces, no voy a poner página, nada, solamente directamente el marcador de tiempo. El marcador de tiempo es así, digamos, 10 minutos, 2 puntos, 23 segundos, ¿ya? Esto es, siempre empieza por segundo, ¿ya? Esto es segundo, ¿ya? Luego es minuto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si es una hora?
Entonces, aquí adelante aumentamos 2 puntos y colocamos 1. Esto ya es 1 hora, 10 minutos, 23 segundos. Exactamente colocamos en el momento, en el tiempo en el cual inicia, en el cual empezamos a transcribir. Eso, no nos interesa el final, nada. Solamente el inicio, nada más. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Todo bien. Profe, Está profe, bien. una pregunta. Sí. En el caso, digamos, que hacemos entrevistas, ¿cómo vamos a colocar? Ya, ahorita les enseño eso. Terminamos esta parte. ¿Esta parte queda claro? Sí. ¿No hay ninguna pregunta? Ya. Muy bien. Todo esto es cita textual, ¿ya? Así es como van a hacer su parte conceptual, la parte teórica de lo que es introducción, ¿ya? Recuerden solamente lo necesario, lo importante, ¿ya? Solamente este apartado nos sirve para poder sustentar nuestra investigación, es decir, poder argumentar nuestra investigación. Para eso nos sirve este apartado, ¿ya? ¿Quedó claro, verdad? Aquí ustedes tienen también ejemplos, ¿no? Que hemos desarrollado, ¿ya? ¿Ya? Todas las formas que hemos hecho tienen ahí. Bien, eso sería la parte introducción. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro, Rolly? Es bastante información. Este material lo tenemos ya en la plataforma, ¿verdad? ¿Y alguna Correcto. otra documentación, alguna otra bibliografía? Sobre APA. Sí, A ver, les voy a subir algún resumen, ¿ya? por favor, gracias. Ok. Sí, profesor, yo pienso que veo completo. Llegado el momento, seguro van a aparecer las dudas, pero si el Ujú. video va a subirlo, yo creo que con eso vamos a tener todo resuelto. ¿Ya? En un momento ya va a estar el video. Como estamos transmitiendo en vivo, Ok. es más fácil, no tengo que estar esperando nada. Ya copio y pego directamente. Ya están los 2 videos anteriores, por si acaso. En un momento ya va a estar, cuando terminemos también esto, ¿ya? Bien, ahí termina. Entonces recuerden la parte de introducción. Empieza con planteamiento del problema, la parte conceptual, lo que hemos visto ahora, y terminan como cherry en la torta, lo que es objetivo. ¿No ve? Esos son los 3 elementos de lo que es introducción. Ahora, la introducción podría ser, no sé, máximo unos 5 páginas, nada más. O sea, aquí no se trata de cuántas páginas se hacen. Generalmente eso pasa en la tesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, marco teórico o marco conceptual, ¿no? Ahí ponen 50, 60 páginas, ¿no? Resultados de la investigación, 5 páginas, ¿no? Tiene que ser totalmente al revés, ¿ya? Aquí es lo mismo, ¿ya? Esto solamente nos permite sustentar nuestra investigación. Lo más importante de la investigación son los resultados. ¿Qué hemos encontrado nosotros en la investigación? Eso es lo más importante. Esto no, solamente es relevante, importante para sustentar, ¿no? ¿Y por qué supones que es esto así, no? Ah, fulano de tal afirma que es esto, pero en los resultados es esto, ¿no ve? Entonces nos sirve para hacer la discusión, para poder presentar. Bien. Lo que me preguntaba la compañera hace un momento, si nosotros hacemos entrevistas, ¿cómo hacemos? Las entrevistas aquí no entran todavía, ¿ya? Las entrevistas recién se hacen cuando presentamos los resultados, ¿ya? Pues en los resultados va a entrar las entrevistas. Ahora, como me ha preguntado, no es que voy a decir después vamos a aprender, lo hacemos ahora, ¿ya? Nos adelantamos esta parte, pero por si acaso no van las entrevistas en este apartado. Repito nuevamente, no. Este apartado es para sustentar revisión bibliográfica. Los resultados van en otro apartado, recién, después del método, ¿ya?
Entonces, ¿cómo presento lo que serían los resultados? Recuerden, había dicho, había dos formas, ¿no? Mejor empezaremos por lo siguiente. Denme un segundo, ahorita voy a tomar ya. Ya, ahora sí. Ahora sí, lo siguiente. Cuando presentamos los resultados, pues hemos hecho entrevistas, hemos hecho encuestas, ¿no? Generalmente en ciencias sociales se hace lo que son las entrevistas. Entonces, las entrevistas se presentan de tres formas, en todo caso, ¿ya? Tres formas. De forma general, tres formas. Uno, las que ya están publicadas, ¿ya? Publicadas. Vale decir, digamos, no sé, un periodista ya ha hecho la entrevista y lo ha subido a YouTube, ¿no? Una entrevista, ya está publicada. O, digamos, alguien lo ha entrevistado y lo ha subido a su blog, ya está publicado. Alguien lo ha entrevistado, lo ha publicado en una revista en el fin de semana, ya está publicado. Son entrevistas, efectivamente, pero ya están publicadas. Entonces, el tratamiento es como hemos hecho, ¿no? Ya es como una periódico, como YouTube, ¿no? Entonces, ya está. Eso es la primera forma. La segunda forma tiene que ver con entrevistas personales, ¿ya? Entrevistas personales. Eso significa, ¿no? En este momento, digamos, estoy dando clases y de pronto Zoli me dice que antropología estás estudiando, ¿no, Zoli? No, no, soy abogado. Ah, es abogado, ¿no? Sí. Y resulta que, no, yo quiero hablar del turismo, digamos, ¿no? Y el artículo 337 dice que el turismo es importante para el Estado, digamos, ¿no? ¿No? ¿Será cierto o no? Y el Rolly en este momento me da, digamos, ya toda una cátedra, ¿no? Entonces yo le pregunto y Rolly me explica así, así, así con chubis, ¿no? Le estoy haciendo una entrevista, efectivamente, pero esa entrevista no está preparada. No tengo ningún instrumento. Se dio, digamos, porque sí, digamos, ¿no? Eso es una entrevista personal, ¿ya? Entonces, cuando se da de esa forma, no es propiamente una entrevista. A esto se llama comunicación personal. Personal. Es comunicación personal. Entonces, esto lo puedo colocar, en un momento les voy a enseñar cómo se hace comunicación personal, si nos da tiempo. ¿Ya? Esto, hago la cita, pero no como debería de ser. ¿Ya? Esto es lo que nos interesa. Se llama participante de investigadores. Esto es lo que me ha preguntado la compañera hace un momento. Esto es cuando yo hago investigación, esta tercera forma. Es decir, yo en el método he definido y digo, tengo que hacer 5 entrevistas a mujeres aymaras de Parinacota. Las mujeres son mayores de 40 años, tienen hijos, han hecho autorías originales, ¿no? Entonces ya estoy delimitando mi muestra de estudio. Entonces, me acerco, voy a la comunidad y me dice, ellas cumplen las ciertas características y ella es la más experta. Entonces, me acerco, ya tengo mis preguntas guía, ¿no? Y hago la entrevista. Eso es participante de la investigación. A eso se ha referido hace un momento. Eso es lo que tengo que presentar. ¿Queda claro esto? Antes de detallar. ¿Sí? ¿No? Sí. Muy bien. Ahora, como esto nos interesa, esto se hace recién de 2 formas, ¿ya?
Uno con identidad. Otro se llama identidad oscura o oculta. Cuando hablamos de identidad, vale decir que nosotros cuando hacemos la entrevista, pedimos el consentimiento por ética, o sea, no podemos publicar nosotros sin previo consentimiento su nombre, ¿ya? Entonces, por ética, nosotros tenemos que preguntar y tener el consentimiento de la persona entrevistada. Esa es la primera forma cuando digo con identidad. Y cuando es identidad oscura, es cuando yo le pregunto, ¿no? Si podemos publicar sus datos personales o no. Y me dice, no, por favor, no vas a publicar. Entonces, eso es identidad oscura. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, Sí. Bien. Profe, sí, pero si el autor no autoriza la publicación de su nombre, ¿cómo se, digamos, el contenido de esta entrevista, cómo se publica? ¿Ya? Ok, a eso llegamos. Ah, ok. Entonces, tengo el visto bueno del autor. Me ha dicho que coloque, no hay problema, su nombre, ¿ya? Identidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo coloco? ¿No? Entonces, digamos, me voy a inventar, igual introduzco, digamos, con texto, o puede ser directo, no hay problema, ¿no? Y pongo, ¿no? No sé, uno de los participantes de la investigación es, entre comillas, Román. Tengo que colocar el nombre, ¿ya? Nombre. Y entre paréntesis, hago la descripción. Es docente universitario en La Paz. Pueden colocar otras características más. Es docente universitario de 34 años, vive en la ciudad de La Paz, es un académico, no sé, pues, no sé, cualquier característica, cualquier descripción que le defina a Román. ¿Me dejo entender? Entonces, digamos, Román es, no sé, vive en el campo, digamos, ¿no? Entonces, Román es autoridad originaria, Gilirimalco de la comunidad Xulcatititiri. Tiene 34 años, está casado, tiene 2 hijos, no sé. Tengo que describir la característica de esta persona. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? Sí. Recién empiezo la cita textual. O sea, estoy transcribiendo lo que me ha dicho Román. Digamos que es hasta ahí. Continúo. ¿Listo? Eso es cuando tengo autorización. Esto es el texto. Aquí lo he transcrito tal como me ha dicho. Si yo voy a interpretar, no es necesario mencionar, solamente cuando le mencionamos, cuando es cita textual en todo caso. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Ahora alguien dirá, pero no está el año, no está la página. Se supone que yo estoy haciendo investigación para este estudio. Por tanto, esta entrevista no está publicado en ningún medio. Es inédito. Entonces, yo no me puedo citar en el mismo trabajo. ¿Ya? Ahora, en otra, digamos, esto ya está publicado. En otra, digamos, voy a hacer cita. Ahí ya voy a poder citar el número de página, el año, todo. Pero aquí es inédito, se va a publicar en este trabajo, por tanto, no se tiene otros datos. Ahora, como no puedo citarme yo en el mismo trabajo, entonces tampoco va a estar en referencias, lo que llamamos en bibliografía. Solamente queda aquí. Ahora en anexos voy a colocar tal vez, si puedo, voy a transcribir todo la entrevista y coloco, ¿no? Y los datos personales de las entrevistadas. O si no, si está en anonimato, coloco en anonimato. Y en algún lugar tendrá ficha de participantes, ¿no? Entonces ahí estará las características de las personas entrevistadas. ¿Quedó claro cuando tengo identidad? ¿Sí? ¿No?
Sí, Sí, Queda se claro. entendió. Muy bien. Ahora, Román no me dio su autorización. Me dijo que lo mantenga en anonimato, ¿sí? Entonces, cuando no tengo la autorización, simplemente lo que voy a hacer es describir al participante, pero de forma muy general, ¿ya? Entonces voy a, no sé, el contexto puede empezar igual y pongo, ¿no? Uno de los participantes es docente universitario en La Paz, quien nos indica que, ¿no? ¿Cuántos docentes universitarios habrá en La Paz? No sé, miles tal vez. O sea, nunca van a decir, ah, esto debe ser el Román, o sea, nunca van a poder adivinar, ¿no ve? ¿Sí? Eso es. Bien fácil, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No? Perdón, entonces no pierde su, ¿cómo le digo? El contenido, el valor o el rigor científico de la investigación, digamos, y, porque podría yo incluso inventarme, digamos, algún tipo de contenido, ¿no? Para describir después que alguien lo dijo. Ya, y eso ya tiene que ver con la ética del investigador, ¿ya? Es como, por ejemplo, ¿no? Haces una tesis, eres el tutor, digamos, de la tesis, ¿no? Y le dices al tutoreado, le dices, no sé, preparan los instrumentos, dice, ya, me vas a hacer 100 encuestas, ¿no? Y te presentan los 100 encuestas llenados. Pero tú no has visto, tú no tienes tiempo, digamos, para estar detrás de él si ha hecho encuesta o no ha hecho. Tal vez se ha inventado o realmente ha aplicado, ¿no ve? ¿Sí? ¿Quién sabe? Es el investigador, ¿ya? Se supone que a estas alturas nosotros ya somos éticos, tenemos formación profesional y no podemos estar haciendo eso, ¿no? Y en anexo siempre se coloca la ficha de las personas entrevistadas. ¿A quiénes has hecho, no? Pues, si bien, digamos, no va a estar transcrito toda su entrevista y además, como te ha dicho, anónimo, entonces, pero va a estar, ¿quiénes han sido los entrevistados? ¿Me dejo entender? Sí, muchas gracias, profesor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? ¿Ninguno? ¿Todo claro? Profesor, yo quería ¿Sí? hacerle una consulta. Todo lo que usted está abordando ahora, eso está en la plataforma, ¿no es cierto? Paso a paso, cómo seguirlo como para o menos para guiar, ¿no es cierto? Sí, tal vez esta parte no está, pero todo lo que hemos visto hace un momento está. Por si acaso les Ya, voy a profesor. compartir este documento, ¿ya? Así les va a servir como borrador, ¿ya? Como Claro, porque ejemplo. si no, porque yo no tengo ni idea de esto, profe, la primera vez que lo voy a hacer, entonces yo quería sugerir si podía hacer con mi compañera, con la Vilma. Ah, ya, no hay problema. Eso es la idea, ¿no? O sea, eso les decía la primera clase, ¿no ven? Sabemos muchas cosas, nuestros abuelos saben muchas cosas, nuestros papás, ¿no? Y a medida que pues, se van muriendo, nosotros vamos perdiendo todo ese conocimiento. ¿Por qué? Porque no sabemos dar a conocer, no sabemos difundir, ¿no? Por ejemplo, a mediados de este año se fue mi tío, Félix Laime, ¿no? Algunos conocen seguramente, ¿no ve? Las veces que visitaba a mi tío, era una biblioteca abierta, o sea, te hablaba de cosmovisión, de filosofía. El último estaba con el tema de, ¿qué está de moda en física en este momento? Lo que decía Hawking, Física cuántica. física cuántica, eso estaba abordando y me explicó cómo es desde la visión andina, por ejemplo. Era interesante, pero lo malo es que se fue, ya no está más con nosotros, ¿no? Y todo ese conocimiento, o sea, muy poco ha transmitido él y se fue. Entonces, eso es porque nosotros no tenemos todavía tal vez la preparación, el tiempo, los recursos necesarios para poder dar a conocer eso, ¿no?
Entonces, la idea de este módulo es eso, o sea, aparte que ustedes ya han aprendido y van a seguir aprendiendo 2 módulos más, es que ustedes ya empiezan a difundir los conocimientos que hay, ¿ya? Entonces, por eso estamos dando todos estos, así, estamos enseñando así poco a poco, de tal forma que ustedes tengan ya la capacidad suficiente y cuando entren a este mundo de la investigación, cualquier cosa va a ser fácil y van a publicar, pues se van a presentar. Siempre hay revistas abiertas, ¿ya? Solamente que tardan, ¿ya? Como les decía, tengo 2 o 3 artículos sin publicar casi más de un año, ¿no? Algún momento publicarán, digamos, ¿no? Pero hay también otros que son de pago, ¿no? Pagas 200, 300 dólares y te lo publican en un mes, ¿no? La idea tampoco es eso, digamos, ¿no? Entonces, la idea es dar a conocer, difundir esto. No importa si no son en revistas indexadas, sino en revistas locales, ¿no? Igual hay revistas en universidades, en todo lado. Entonces, la idea es que se dé a conocer, que se publique, que se conozca, ¿no? Y así el conocimiento no se va a morir, ¿no? Principalmente en la cosmovisión andina tenemos muchos conocimientos, la mayoría son transmitidos oralmente de una generación a otra. Y ahí se van perdiendo, ¿no? O te van transmitiendo ciertos conocimientos, pero tú te vas olvidando algunas cosas y vas transmitiendo ese conocimiento, pero ya, digamos, la mitad o sea, y poco a poco se va tergiversando o llega el conocimiento, pero así poquito, ¿no? Entonces, qué mejor difundir ese conocimiento, plasmarlo y eso se queda para siempre, ¿no? Esa es la idea. Bien, hasta aquí algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer. ¿No? ¿Nada? Ya, algo que me he olvidado, eso igual va en introducción, es el tema de comunicación personal, ¿ya? Aquí voy a colocar. ¿Qué es comunicación personal? La comunicación personal tiene que ver con todo aquel conocimiento que vamos adquiriendo de forma, no sé, de forma mecánica si quieren, ¿no? Por ejemplo, en este momento la mayoría está tomando apunte, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, algún momento tiene que hacer trabajo de investigación y ustedes dicen, ¿no? Ah, aquí tenían el cuaderno y toma apunte en el diplomado, ¿no? Sacan. Ese cuaderno, ese apunte solamente lo tienen ustedes, o sea, no está en la biblioteca, no está en ningún lado, ¿no ve? O digamos, ¿no? Por ejemplo, he subido algunos PDFs, ¿no? Eso solamente está accesible para ustedes. No he publicado para todo el mundo, ¿no ve? Entonces, eso, ¿no? O, por ejemplo, no sé, trabajan, digamos, en un colegio, ¿no? Y el director saca un circular, ¿no? La comunicación es interna, solamente saben los profesores de esa unidad educativa, ¿no? O alguien te manda un email, un amigo, ¿no? Con información muy buena, él ha escrito, digamos. Pero a tu correo solamente tú puedes ingresar, no puede entrar nadie más. ¿No ve? ¿Me dejo entender? Todo aquel material que vamos a adquirir, pero que no está accesible para el lector, se llama comunicación personal. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí. Ahora, como no está accesible, pero es muy buena información, ustedes esas fuentes pueden citar, pueden hacer citas textuales, citas parafraseadas, pero ya no va en referencias, en bibliografía, ya no va porque el lector ya no puede acceder, ¿ya? Por eso se llama comunicación personal y es que por eso también tiene una estructura diferente, ¿ya? La estructura se parece, se asemeja, pero no es igual. Por ejemplo, voy a colocar, no sé, directamente me voy a ir, ¿ya? Digamos una cita textual, digamos, me han mandado un mensaje de WhatsApp, ¿ya? Y es una información importante para el trabajo, tiene relación. He hecho una cita textual, he copiado tal cual, abro paréntesis, coloco inicial del nombre, ¿ya? Coloco inicial del nombre. Coloco apellido, ¿ya? Coma. Y coloco comunicación personal, ¿ya? Coloco coma. Digamos que me han mandado hoy día, 11 de noviembre
de 2021. Listo. Punto seguido, digamos, ¿no? Esto es comunicación personal. Esta es una cita parentética de comunicación personal. Puede ser, no sé, un mensaje de WhatsApp, un correo, un comunicado, lo que sea. ¿Ya? Lo que sea. Ahora, ¿cómo sería de forma narrativa? ¿No? Tal como indica de la misma forma inicial del nombre, colocamos apellido y aquí coloco comunicación personal, coma, 11 de noviembre de 2021, ¿sí? Digamos que aquí empieza. Puede ser cita parafraseada si quieren, pero igual la estructura va a ser exactamente lo mismo. Eso es comunicación personal. Eso también se van a topar en algún momento, ¿ya? Entonces, todo aquel material que nosotros adquirimos, pero que no está disponible para el lector, entra dentro de lo que es comunicación personal, ¿ya? Y por eso es que hace un momento les decía, por ejemplo, hemos dicho, hay 3 formas de entrevista, ¿no ven? Las publicadas, las personales, y eso entra dentro de lo que es comunicación personal, ¿no? Y la de investigación, lo que hemos abordado, de las 2 formas, con identidad y sin identidad. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Lice, ¿Sí? eso que está diciendo usted de comunicación personal, he visto en un texto, pero me parece que es una entrevista, porque lleva el nombre completo. Por ejemplo, Pedro López, coma, guión, comunicación personal y el año. Sí, Eso por he eso. visto en un texto. Ah, ya. Posiblemente, pero en APA establece este formato, ¿ya? Entonces, tal vez no está enmarcado dentro de lo que es APA. Entonces, habría que ver en qué estilo está utilizando. Pero si van a utilizar APA, es esto el formato, ¿ya? Ah, ya. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta? Es posible incorporar en este tipo de comunicación personal, en este tipo de fuente, los informes, porque los informes, Sí. digamos, de una institución están archivados y que la gente normalmente no va a tener fácilmente acceso. ¿O cómo se podría poner un informe como fuente? Ya, el informe tiene que ver quién está enviando el informe. Es el autor. ¿Ya? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Todo claro? ¿Se entiende? Se entiende, profe. Muy bien. Entonces, íbamos a hacer el método más, pero no nos da tiempo. Necesitamos un poquito más de tiempo. El día martes vamos a desarrollar lo que es el método y los instrumentos, ¿ya? Método e instrumentos. Y tal vez alguna clase extra vamos a hacer después de unos 2, 3 semanas para ya poder desarrollar lo que serían los resultados, ¿ya? Entonces, este módulo termina hasta el 20 y tantos de diciembre, ¿ya? No me acuerdo qué fecha exactamente, porque el módulo, último módulo, el módulo 6 termina el, no estoy seguro si es el 14 o el 16, ¿ya? Entonces, nosotros creo que tenemos hasta el 23 para poder cerrar todo el programa, ¿ya? Entonces, vamos a seguir trabajando para poder, hasta la conclusión del trabajo, ¿ya?
Entonces, el día martes nos veríamos para ver el tema de lo que es método y lo que son los instrumentos, ¿ya? No sé si tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia. Profe, una consulta. Sí, adelante. Cuando estamos transcribiendo, generalmente cuando hacemos una entrevista, lo que nos decía, ¿no? Hacemos y pedimos permiso para grabar. Generalmente las personas a las cuales hacemos, entonces, ellos nos hablan de todo, o sea, nosotros podemos modificar de alguna manera, porque generalmente a veces cuando se hace la entrevista, la persona entrevistada te habla, puede hablarte de lo mismo varias veces, pero generalmente nos exigen que transcribamos tal como está. Entonces se pueden, digamos, omitir algunas cosas de la entrevista, porque generalmente a veces pueden haber frases que se parezcan, o sea, que tengan el mismo sentido. Entonces podemos omitir eso cuando se está haciendo la transcripción. Ya, hay que diferenciar dos cosas. Uno es transcripción y otro es resultados, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en un artículo no se coloca la transcripción, generalmente. No va. En una tesis va a ir, ¿ya? En una tesis va a ir. Ahora, nosotros en resultados no presentamos la transcripción, sino nosotros presentamos por categorías, ¿no? Digamos, no sé, significado de los wakas. Entonces, no vamos a decir, fulano de tal dice esto, fulano de tal dice esto, fulano de tal dice esto. No vamos a hacer así la presentación. Solamente vamos a hacer las citas textuales en caso que sea necesario siempre. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a interpretar, nosotros vamos a dar el sentido, el significado del resultado. ¿Me dejo entender? Sí, pero más antes mencionaba que en anexos tendríamos que colocarlo. Yo Ya, me refería a eso iba mi pregunta ya. también. En ese caso no puedes modificar. A no ser que tal vez has grabado y no se escucha nada, o sea, pero dice algo, pero no se entiende. Ahí pones como omisión. ¿Ya? Pero repito, en un artículo no se coloca las transcripciones. En una tesis sí le van a pedir que coloque las transcripciones. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Queda claro? Profe, ¿Sí? en esa parte, o sea, no se coloca la transcripción, entonces nosotros le damos el sentido de acuerdo a lo que nos ha dado las respuestas del entrevistado, profe. Correctamente. Porque estamos hablando de resultados. ¿Ya? El resultado es la interpretación de los datos que hemos recogido. Y eso vamos a aprender la siguiente clase, si nos da tiempo, con Atlas T vamos a hacer, ¿ya? Entonces, esa herramienta nos permite hacer todo eso. Nosotros hacemos ese proceso, ¿ya? El investigador hace eso, ¿no? Por eso es una de las características de la investigación cualitativa, tiene que ver con eso. O sea, tenemos muchos datos en profundidad, pero nosotros damos el verdadero significado de eso, ¿ya? Esa es la tarea específica del investigador, ¿ya? Pero tampoco como investigador yo voy a sesgar, digamos, ¿no? O sea, tiene que haber esa parte ética y por eso es importante el conocimiento, ¿ya? Por eso es que siempre leo algunos documentos que refieren, por ejemplo, a la cultura aymara o incluso de mi región, digamos, ¿no? Entonces, totalmente equivocados, ¿no? Entonces, es por eso, a veces puede haber esos sesgos, ¿no? ¿Ya? Pero en lo posible no debe haber, ¿ya? Ahora, en una investigación cuantitativa, ya, pues no hay por dónde perderse, ¿no? Entonces, 2 más 2 es 4 y listo, ¿no? Aquí no, ¿ya? Es información cualitativa y nosotros damos el significado a eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Todo claro? Todo claro. Muy bien, entonces nos vemos el Dice, día martes. una última. ¿El Sí, método tiene una cantidad de páginas, sí, una norma o cómo? el método, lo que vamos a ver la siguiente clase. ¿Sí? ¿De eso me Ya, pregunta?
Sí, sí, sí. Vaya, no hay en respecto a lo que son las cantidades de páginas, pero solamente es lo necesario. Vamos a ver, es bien fácil, no es complicado. El método, recuerden, ¿no? Se define como el camino que se sigue para alcanzar el objetivo, ¿no ven? Entonces simplemente hago los procedimientos, ¿no? O sea, solamente detallo el procedimiento de la investigación, nada más. Eso es el método, es bien sencillo, ¿ya? Vamos a ver la siguiente clase. Será 1 o 2 páginas, nada más el método. Ya. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Bien, nos vemos el martes. Que estén muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches, maestro. profe.